Después de la denuncia que presentó Emilio Lozoya, a los mexicanos se les vuelve a abrir la esperanza de que los expresidentes sean juzgados por los delitos que hubieran cometido en sus respectivos sexenios, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto. Y recordemos que los candidatos a la presidencia todos dijeron o decían que iban a llevar a juicio a todos los expresidentes y en especial a Enrique Peña Nieto. Pero como todos estaban utilizando esta arma, hubo uno que dijo que no se podía hasta que se reformara un artículo constitucional. Y fue Andrés Manuel López Obrador el que había dicho que no se podía juzgar a los expresidentes. A pesar de que había dicho que sí iba a ir contra ellos y que sí los iba a meter a la cárcel si es que eran corruptos. Pero después salió a decir que todos los que dijeran que iban a enjuiciar a los expresidentes estaban mintiendo, porque decía él que el artículo 108 de nuestra Constitución prohibía que se juzgara a los expresidentes, lo cual era una completa y absoluta mentira. Pero muchos le creyeron, como siempre, ni siquiera investigaron, solamente se pusieron a decir, ¿ya te enteraste? Que no se puede juzgar a los expresidentes y todos los demás candidatos nos están mintiendo hasta que se reforme el artículo constitucional 108. Pero ni siquiera se habían tomado la molestia de abrir una constitución o de buscar en internet artículo 108 de la constitución. Y si lo hubieran hecho se hubieran dado cuenta que ese artículo no impedía en nada que se juzgara a los expresidentes, sin importar que se reformara o no se reformara. Porque en ese artículo solamente se refiere al presidente que está en funciones. Al presidente que está en funciones no puede ser acusado por otra cosa que sea traición a la patria o delitos graves del orden común. En ningún momento se mencionan a los expresidentes. Pero total, después de que ganara el actual presidente, dijo que no los iba a perseguir, que pues prácticamente que ya moría ahí el problema, que iba a ser borrón y cuenta nueva, a menos de que los mexicanos decidieran hacer una votación, decidieran hacer una consulta para poder llevar a juicio a los expresidentes. Pero esa consulta me parece que se iba a llevar en el 2018 o en el 2019, pero nunca se llevó a cabo. Ya estamos en el 2020 y después de estas declaraciones de Emilio Lozoya, el presidente vuelve a decir que la única manera para llevar a juicio a los expresidentes es una consulta ciudadana. Pero la realidad es que no hace falta ninguna consulta ciudadana. Él decía que no se podían juzgar a menos que se hiciera una consulta ciudadana, pero es completamente mentira. Y hay un precedente que es el de Echeverría, que fue juzgado por el halconazo, y de hecho se le giraron 2 órdenes de aprehensión en ese entonces. Y en ningún momento se hizo ninguna consulta ciudadana. Simplemente había delitos que perseguir, se persiguieron y fue todo lo que se tenía que hacer. Ahora todo esto es show de la consulta ciudadana para ver si enjuiciamos o no enjuiciamos a los expresidentes es un mero show. Es una mera pantomima porque no hay necesidad de ninguna consulta ciudadana. Incluso hay personas que creen que si se hace esa consulta ciudadana, se va a llevar a los expresidentes a la cárcel. Pero la realidad es que no, eso los decidirá el juez dependiendo de las pruebas que se muestren. ¿Por qué? Porque no estamos en tiempos del Santo Oficio, donde alguien te caía mal, lo denunciabas y decían, sí, es acusado de brujería, vamos a quemarlo. No, ahorita ya no funciona de esa manera. No importa qué tan mal te caiga o cuántos votos existan para meter a la cárcel a alguien. ¿Por qué? Porque tal vez sí existan las pruebas o tal vez no existan. Eso lo tiene que decidir un juez. Así que quítense la idea de que si votan a favor de que se enjuicie a los expresidentes, eso quiere decir que se van a ir a la cárcel. Eso ya dependerá de las pruebas que se muestren y del juez que determine que en efecto es culpable. Pero, vuelvo a repetirlo, no hay necesidad de absolutamente ninguna consulta ciudadana. ¿Cuándo han visto que cuando alguien va a denunciar le dicen, uy, no, joven, ¿qué cree? Necesita hacer una consulta ciudadana para que llevemos al delincuente a un juicio. Si no, no podemos llevarlo a juicio. ¿Cuándo han escuchado semejante estupidez?
¿Por qué? Porque la justicia no funciona de esa manera. Se pueden llevar a los expresidentes a juicio siempre y cuando existan carpetas de investigación, siempre y cuando existan indicios de que fueron partícipes de algún delito. El único impedimento real es la prescripción de los delitos, como en el caso de Peña Nieto. La mayoría de los delitos por los que se le quiere acusar ya fueron prescritos, es decir, ya prácticamente no valen, no importa si los cometió o no. Ya no va a ser juzgado porque ya no puede ser juzgado por esos delitos. Y uno de ellos son los delitos electorales que, escucha bien, yo no me estoy inventando estos artículos, se encuentran en el Código Penal Federal, en el artículo 407. Este delito prescribe a los 5 años y según Lozoya dice que estos delitos se cometieron en el 2012, lo que quiere decir que ya no puede ser perseguido por este delito porque ya prescribió, bye bye, ya se fue. Ese delito ya no va a ser perseguido. Por ese delito Peña Nieto ya no va a ser perseguido. Ahora, por el delito de cohecho en el artículo 222 del mismo código, este delito prescribe a los 8 años, lo que quiere decir que este delito se tuvo que cometer después del año 2013 para que pueda ser juzgado por eso. Si no, no podrá ser juzgado porque ya prescribió, bye bye, ya se fue, se murió. La única esperanza para que sea juzgado Peña Nieto son por crimen organizado, porque me parece que son 20 años para que prescriba ese delito. Entonces esa es la única esperanza de que se juzgue al expresidente y de que se pudiera llegar a meter a la cárcel si es que se encuentran las pruebas suficientes para condenar al expresidente Peña Nieto y a Salinas de Gortari y a todos los demás. Pero el impedimento no está en la consulta porque eso ni siquiera es necesario. El impedimento es real, es en que los delitos hayan prescrito. Ese sí es un problema y por eso puede que ya no sean juzgados los expresidentes o los funcionarios que pudieron llegar a cometer esos delitos. Eso sí es un verdadero impedimento, pero escúchalo bien, la consulta ciudadana es puro show, no es para absolutamente nada necesaria. Si el día de mañana todos queremos firmar que lleven a la cárcel a alguien, aunque no existan pruebas, pues eso nunca va a proceder porque no existen las pruebas para meterlo a la cárcel. Lo mismo acá. Si no existen las pruebas, no se van a ir a la cárcel. Desearíamos que si cometieron un delito, ojalá y todos se fueran a la cárcel. Y no me malentiendas, yo quisiera que sí se llevaran a juicio a todos los expresidentes y de encontrarse culpables, que se fueran a la cárcel. Yo lo desearía, pero me estoy apegando a la realidad y estoy diciendo que lo que está haciendo el presidente es puro show, porque no hay necesidad de hacer ninguna consulta ciudadana. No hay absolutamente ninguna necesidad. Para los que dicen que sí, están completamente equivocados. Les vuelvo a repetir, Echeverría fue juzgado, fue sometido a un juicio por el halconazo del 71 y ya después fue absuelto, pero esa es otra historia. El chiste es que no se necesita de ninguna consulta ciudadana, no se necesita de 5,000 firmas para poder llevar a los expresidentes a juicio. Eso es un mero y absoluto show. No se necesita de ninguna consulta ciudadana. Ustedes claramente lo pueden revisar en la Constitución, en el Código Penal, y no se necesita de ninguna consulta para llevar a los expresidentes a un juicio. Y aún así, si se lleva esa consulta, si no hay delitos que perseguir o si no hay pruebas suficientes, pues el juez los dejará libres. No porque junten 10 millones de firmas, eso quiere decir que ya se van a ir a la cárcel. La justicia no funciona de esa manera en México y nunca va a funcionar así, al menos hasta el momento. Si es que regresamos al oscurantismo, donde se le acusa solamente a alguien y se le mete a la cárcel, se le tortura y se le quema, pues probablemente sí funciona así, pero hasta el momento no. Y no hay ningún impedimento más que la prescripción de delitos. Así que no se engañen. ¿Se pueden llevar a los expresidentes a la cárcel? Sí. ¿Es necesaria una consulta? No. Es puro y absoluto show. Pero en fin, como siempre, ¿tú qué opinas? Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video, además de seguirme en todas mis redes sociales.